Hermanos y hermanas del primer anuncio, los invitamos para que junto con nuestra hermana Maribel Arriaga nos despertemos en esta mañana con música de juventud. ¡Aleluya! Vamos, hermano y hermana, escucha esta alabanza en donde nos dice nuestra hermana que muy de mañana se levanta, así como nosotros los estamos ayudando a ustedes a que se levanten. Me levanto muy de mañana, camino hacia la ventana, veo al cielo, respiro profundo y le agradezco al Señor por permitirme vivir un día más en este mundo hermoso y maravilloso que Él hizo para ti y para mí. Un día más para agradecer y ver. Un día más sintiendo tu poder. Un día más de vida. Gracias Señor por un día más. De vida. Un día más. Sí, hermanos y hermanas, es un día más, pero no lo tomes tan a la ligera, porque cada día que Dios nos da son nuevas oportunidades para mejorar. Me levanto muy de mañana, camino hacia la ventana, veo al cielo, respiro profundo y le agradezco al Señor por permitirme vivir un día más en este mundo hermoso y maravilloso que Él hizo para ti y para mí. Un día más para agradecer y ver. Un día más sintiendo tu poder. Un día más de vida. Un día más para agradecer y ver. Un día más sintiendo tu poder. Un día más de vida. Gracias Señor por un día más. En el En el nombre nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz a alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas. Continuando, hermanos y hermanas, con nuestra serie Reflexión de Año Nuevo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado meditando en los anteriores programas. Decíamos primeramente, en cuanto a buenos propósitos que hacemos cada principio de año, que debemos de mirar en nuestra vida cómo está el negocio de mi salvación. Y para esto mencionábamos 4 cosas, 4 preguntas que debemos de hacernos cada vez que da principio un nuevo año. Pregunta número 1. ¿Qué fue lo mejor que hice el año pasado? Pregunta número 2. ¿Qué fue lo peor? Pregunta número 3. ¿Qué es lo que debo mejorar en este año que da principio? Y pregunta número 4. ¿Qué es lo que debo dejar? De esta manera veíamos en el primer programa de este año cómo podemos hacer un inventario de nuestra vida espiritual para ver cómo está nuestra salvación, mirándola de frente a Dios. Y así como en los negocios, cuando se hace un inventario, se mira si el negocio está en números rojos o en números negros. Si está en números rojos, significa que hay pérdida. Si está en números negros, significa que está bien, que hay ganancia. Así veíamos, pues, a principios de año, esta reflexión sobre el año nuevo. Y luego, después veíamos la siguiente parte. Y la siguiente parte veíamos, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 15, como uno de los propósitos que debemos de hacer en nuestra vida a principios de año es, como nos lo dice la palabra de Dios, permanecer y obedecer. Permanecer unido a Cristo en su amor. Permanecer en el amor a Cristo y obedecer sus mandamientos. Y luego después mirábamos en el siguiente programa la diferencia entre relación
y religión. Veíamos cómo ninguna religión nos puede salvar, pero una relación personal con Jesús, eso sí nos salva. Y luego, por último, veíamos lo importante, lo necesario, lo esencial, que es conocer a Jesús. Conocer a Jesús no solamente de palabras, sino conocer a Jesús íntimamente, personalmente. Eso es, hermanos y hermanas, hasta este momento, lo que hemos estado compartiendo durante estos programas de reflexión de Año Nuevo. Hoy, en este programa, vamos a mirar algo muy, pero muy importante. Ver, aprender a discernir cómo funcionan dos fuerzas espirituales. Una es fuerza mala, la otra es fuerza buena. Pero ambas fuerzas, hermanos y hermanas, ambas fuerzas espirituales están siempre en lucha en nuestro ser, en nuestra vida. En otras palabras, estamos siempre en estado de guerra. Una guerra, hermanos y hermanas, en donde somos influenciados por lo bueno y por lo malo. Eso es lo que vamos a estar mirando, compartiendo, meditando y reflexionando durante este programa. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículos del 1 al 6, la bendita palabra del Señor nos dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Como ven, hermanos y hermanas, aquí el evangelista San Juan nos está invitando a que tengamos discernimiento, a que aprendamos cómo discernir el espíritu malo del espíritu bueno. Quiero empezar con una pregunta. Hermano y hermana, ¿crees tú que el poder de Dios
no tiene límites y que ese poder actúa en nuestras vidas. O sea, estás convencido, convencida de que el poder de Dios no tiene límites. Y si es así, ¿crees que ese poder ilimitado actúa en nuestras vidas? ¿Sí o no? Si es así, si crees tú estas dos preguntas de una manera positiva, que el poder de Dios no tiene límites y que por lo tanto ese poder sin límites, ilimitado, actúa en nuestras vidas. Si de verdad crees esto, vamos a pensar entonces que Dios, el Todopoderoso, quiere hacer grandes, muy grandes cosas en nuestras vidas. Dejemos entonces que Él, Dios, abra nuestros ojos espirituales a las cosas que nos rodean. Claro, como en cualquier otro buen propósito, hermanos y hermanas, vamos a lograr ese buen propósito con la ayuda de Dios, pero también haciendo nosotros nuestra parte. Te voy a dar un ejemplo. Si hacemos el propósito de perder 10 o 20 libras de peso, está bien que le pidamos ayuda a Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no dejárselo todo a Dios. Tenemos que comer menos y hacer más ejercicio. Bueno, pues, de la misma manera, si queremos que el Señor, el Todopoderoso, abra nuestros ojos a las cosas espirituales, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario de nuestra parte. Lo primero que tenemos que hacer es contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Creo que Dios tiene un plan especial para mi vida? Y creo que parte de su plan para mi vida es guiarme y enseñarme a través del Espíritu Santo. Creo que existe el diablo y que lo que más desea es alejarme de Dios. Y creo que también el diablo tiene su propio plan. ¿Y cuál es ese plan? Tratar de arruinar mi fe y mantenerme en la oscuridad. Fíjate bien, hermano y hermana, en estas 4 preguntas. Te las voy a repetir una vez más. Pregunta número 1. ¿Creo que Dios tiene un plan especial para mi vida? Pregunta número 2. ¿Creo que parte de su plan, parte del plan de Dios para mi vida es guiarme y enseñarme a través del Espíritu Santo? Pregunta número 3. Creo que existe el diablo y que lo que más desea es alejarme de Dios. Pregunta número 4. Y creo
que también el diablo tiene su propio plan: tratar de arruinar mi fe y mantenerme en la oscuridad. Estas son las 4 preguntas, hermano y hermana. Si la respuesta a estas 4 preguntas es sí, entonces estamos listos para empezar a discernir en dónde está la influencia del Espíritu Santo y dónde está la actuación del diablo en nuestras vidas. Para ayudarnos a conocer en dónde está la influencia del diablo, los invito a que veamos algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios dice: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Palabra de Dios. Como ven aquí, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo está previniendo a los efesios para que se pongan la armadura de Dios, para que de esa manera ellos puedan resistir las maniobras del diablo. Ahora bien, también el mismo apóstol San Pablo les dice a los corintios lo siguiente, y esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice: así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Y luego en la misma segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículos 13 y 14, les dice lo siguiente: no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios. Como ven, hermanos y hermanas, aquí el apóstol San Pablo les está advirtiendo a los corintios, les dice que tengan cuidado para que no se conviertan en víctimas de Satanás y de sus apóstoles o de sus servidores. ¿Por qué? Porque Pablo conocía muy bien los propósitos del maligno. Y vemos cómo en esa misma segunda carta a los Corintios, pero más adelante, les dice cómo muchas veces el diablo se viste de ángel de luz. Hermanos y hermanas, por eso les dice tengan mucho cuidado. En otras palabras, les está diciendo un dicho muy popular que tenemos nosotros en Hispanoamérica. Les está diciendo tengan cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Hermanos y hermanas, a propósito de esto, cuentan que una vez Satanás se le apareció
personificando a Jesús, se le apareció a Santa Teresa de Ávila. ¿Y cómo se dio cuenta Santa Teresa de Ávila que la visión que estaba contemplando realmente no era Jesús resucitado? Pues se dio cuenta de la siguiente manera, porque no tenía las huellas de los clavos. En todo parecía que era Jesús, pero cuando Santa Teresa miró sus pies y sus manos, no estaban las huellas, las llagas de la cruz. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la misión de Satanás? Más que todo, él quiere apartarnos del amor de Dios. Él no quiere que tengamos una relación con Jesús. Para eso, él y sus demonios tratan de desacreditar al Señor ante nuestros ojos. Ahora bien, también en nuestros pensamientos, ellos, los malignos espíritus, tratan de convencernos que Dios no es real, que no existe, o que Dios no está realmente interesado en nuestras vidas, que no está Dios realmente de nuestra parte y que el mundo puede darnos todo lo que necesitamos y todo lo que nuestro corazón anhela. Puras mentiras, hermano y hermana, hay que tener cuidado. A veces las tácticas del diablo son muy obvias, muy fácil de detectar, como cuando nos pone tentaciones de lujuria, pornografía, glotonería o avaricia. Así es fácil saber que todo esto viene de Satanás, todas estas tentaciones. Pero hay otras veces en las que Satanás actúa de una forma muy, pero muy sutil. A veces no es tan fácil descubrir las maniobras de Satanás, como decíamos, porque se disfraza de ángel de la luz y nos sugiere algo que suena bien, que no se ve tan mal. Les voy a dar un ejemplo. A veces Satanás nos sugiere que trabajemos mucho para que ganemos más dinero y para que nuestra familia pueda vivir mejor. Esto suena bien, pero lo que va a pasar es que esta persona se la va a pasar trabajando la mayor parte del tiempo y no le va a quedar ni energía ni tiempo para compartir con su familia y además va a terminar enfermo de estrés. Como ven, hermanos y hermanas, no siempre las maniobras del diablo son fáciles de descubrir. Debemos de tener cuidado. Vamos, hermanos y hermanas, a una pausa musical y los invito para que reflexionen en lo que nos dice en esta alabanza nuestra hermana Maribel Arriaga, porque nos dice que dentro de todas las voces que a veces escuchamos, debemos escuchar la del Espíritu Santo. Estoy pasando, escucho claro una voz que dice: aquí estoy más cerca de lo que tú estás pensando. Hijita mía, te traigo consolación. Por tantas veces he tratado de ignorarla,
pero ella insiste y toca mi corazón. Una voz clara, dulce y tierna que me dice: yo soy Jesús y yo soy tu solución. Ayúdame a escucharte en los momentos de alegría. Ayúdame a escucharte en la prueba y adversidad. Ayúdame a escucharte en cada instante de mi vida. Ayúdame a escucharte. Desde el momento en que decidí aceptarte, un giro entero, mi vida en ti se dio. Y fue un gran cambio que aún no logro explicarme. Siento un gran gozo que llena mi corazón. Después de tanto tiempo de sentirme sola y triste, logro experimentar lo que es el verdadero amor. Nadie en la tierra me había amado tanto como me ama mi Cristo Salvador. Ayúdame a escucharte en los momentos de alegría. Ayúdame a escucharte en la prueba y adversidad. Ayúdame a escucharte en cada instante de mi vida. Ayúdame a escucharte. Y ayúdame a escucharte en los momentos de alegría. Ayúdame a escucharte en la prueba y adversidad. Ayúdame a escucharte en cada instante de mi vida. Ayúdame a escucharte. Ayúdame a escucharte. Ayúdame a escucharte. Acusador contra consolador. Veamos detenidamente estas dos fuerzas espirituales. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Usando nuestro discernimiento y usando también la palabra de Dios, la Biblia, podemos ver la diferencia entre estas dos fuerzas espirituales. La diferencia entre acusador y consolador. Así estaremos, hermanos y hermanas, mejor equipados, mucho más preparados para alejarnos del demonio y darle al Espíritu Santo las riendas de nuestra vida. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que podamos distinguir cómo trabaja Satanás y cómo trabaja el Espíritu Santo. Es importante que podamos distinguir cuando estamos siendo manipulados por Satanás y cuando estamos siendo guiados, cuando estamos siendo confortados por el Consolador, por el Espíritu Santo. Veamos la comparación que nos da la palabra de Dios a través de estas dos fuerzas espirituales. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra bendita de Dios nos dice: sean sobrios y estén vigilantes, que
Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Como ven, hermanos y hermanas, aquí la palabra de Dios nos está diciendo a través del apóstol San Pedro que debemos de estar vigilantes, que debemos de estar listos, que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque el diablo, nos dice aquí la palabra de Dios, llama a Satanás enemigo. Él es nuestro enemigo, hermanos y hermanas. Y también en Juan capítulo 8, versículo 44, la palabra de Dios nos dice: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. El diablo ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra del Señor. Aquí, hermanos y hermanas, es Jesucristo el que está hablando y les está diciendo a los que lo acusan, a los que lo atacan, a los fariseos, a los maestros de la ley, les está diciendo que ellos, al ponerse en contra de Jesús, se convierten en hijos del diablo. Y llama aquí el Señor Jesús al diablo, lo llama mentiroso, lo llama engañador. En la carta de Pedro veíamos la palabra de Dios llama al diablo mentiroso. Aquí también, hermanos y hermanas, lo llama padre de la mentira. Dice que desde siempre ha sido un mentiroso y que no solamente es un mentiroso, sino que es padre de la mentira. Y luego en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra de Dios: oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Palabra de Dios. Como ven, hermanos, en estas tres lecturas bíblicas, en estos tres pasajes bíblicos, la palabra de Dios llama al diablo enemigo, lo llama padre de la mentira y lo llama el acusador. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que está día y noche acusándonos ante nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. ¡Qué barbaridad! Ahora bien, ahí podemos ver lo que la palabra de Dios llama a el diablo: enemigo, acusador y mentiroso. Ahora veamos el contraste de lo que la palabra de Dios llama al Espíritu Santo. Fíjense la diferencia. En la Sagrada Escritura, el diablo es llamado acusador. Ahora bien, en la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo es llamado nuestro protector, nuestro defensor. En Juan 14:16 nos dice: si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. Y aquí viene: y yo, dice Jesús, rogaré al Padre, y Él les dará otro protector que permanecerá
siempre con ustedes. Como ven, hermanos, la diferencia: el diablo acusador, el Espíritu Santo defensor, protector. Ahora bien, en el mismo capítulo de Juan 14:17 nos dice que el Espíritu Santo es Espíritu de la verdad. O sea, la Sagrada Escritura llama al diablo mentiroso y padre de la mentira, pero al Espíritu Santo la Sagrada Escritura lo llama Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice Jesús: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanece en ustedes. Palabra del Señor. ¿Se fijan, hermanos, el contraste, la diferencia? Ahora, continuamos. Mientras el diablo nos acusa ante Dios y también, fíjense bien, nos acusa unos a otros, crea división entre nosotros mismos, hermanos y hermanas. En cambio, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos dice que somos hijos amados de Dios y libres de toda condenación. En Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2, la bendita palabra de Dios dice: ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios, hermanos y hermanas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando lo aceptamos, cuando lo dejamos que trabaje, hermanos y hermanas. Por eso hay que distinguir entre la voz de Satanás y la voz del Espíritu Santo para poder identificar quién es el que nos está hablando. Y luego también en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice la bendita palabra de Dios: el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, también somos herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Palabra de Dios. Ven, hermanos, las grandes diferencias entre la fuerza espiritual maligna y la fuerza espiritual benigna del Espíritu Santo. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Hermanos, muy buenos días. Vamos a escuchar en esta ocasión el Evangelio del apóstol San Lucas, en el capítulo 2, los versículos 22 al 32. Y dice así la bendita palabra de Dios: cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como prescribe la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor, ofreciendo también en sacrificio, como dice la ley,
un par de palomas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías, enviado por el Señor. Vino pues el templo movido por el Espíritu Santo, y cuando sus padres entraron con el niño para cumplir lo mandado por la ley, Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto tu salvación, y quien has presentado ante todos los pueblos, como luz para iluminar a las naciones y gloria por tu pueblo Israel. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, muy buenos días. Que nuestro Padre del cielo los siga bendiciendo. El domingo estaremos celebrando la presentación del niño Jesús en el templo, como indicaba la ley de Moisés. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Llegaron al niño Jesús por esa ley de Moisés, y no solo porque era la ley de Moisés, sino porque era la ley de Dios. Vamos a ver más adelante lo que toda ley viene de Dios, y nuestro Señor Jesucristo nos la dejó. Unas leyes, si queremos llamarle así, son los sacramentos. ¿Los cumplimos? Tal vez sí, de algún modo, aunque no como se debe. Por ejemplo, el bautismo. Estamos más interesados en la fiesta, la comida, las bebidas, la música, pero nos olvidamos de lo principal. ¿Cuál es el verdadero motivo del bautismo? Esto es lo que nos da la entrada a la iglesia de Cristo, a la familia de Dios. Ahora, yo no sé si habrá algún pecado en esta clase de celebraciones. Otro ejemplo es el sacramento del matrimonio, establecido por el mismo Cristo. ¿Por qué nos casamos? ¿Cuál es realmente el motivo para casarnos? ¿Algún interés personal? ¿Alguna otra razón? Fíjense que si nos casamos sin amor, es un privilegio. No privilegio. Es un sacrilegio, pecado muy grave. ¿Cuántas personas hay que se casan simplemente porque quieren una mujer? Ya no quieren estar solos, no importa quién sea. Si no hay amor en la unión, es obvio que no va a funcionar. ¿Por qué tanto divorcio? Bueno, es que el amor se acabó. No, lo que pasa es que nunca hubo amor. Ese fue solo un capricho. El sacramento de la comunión. ¿Cuántas veces vamos a la comunión, a la Eucaristía, sin estar preparados? Y veamos lo que el apóstol San Pablo nos dice al respecto. En su primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice: por tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, bebe y come su propia condenación. Sacramento del sacerdocio. No todos los que van al seminario van con el deseo de servir a Dios, de entregar su vida al servicio de Dios. Algunos van por muchas y muy variadas razones. Hay un sacerdote por allá en un pueblo de México que él mismo decía que él entró al seminario para no ir a trabajar al campo. Que alguno de nuestros oyentes sepa de lo que estoy hablando. Por allá en San Gabriel hay muchos de ese pueblo, porque tenemos que ser obedientes a la iglesia, a la ley de Dios, y no solo a la iglesia de Dios, sino a la ley terrenal, a las autoridades, porque toda autoridad viene de lo alto, viene de Dios. Dice en el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 11. ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre o mandarte crucificar? Jesús le respondió: no tendría ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera venido de lo alto. La autoridad en el hogar. ¿Cómo gobernamos nuestra casa? ¿Con mano de hierro? ¿Con gritos? ¿Hasta con golpes?
Eso de ninguna manera es un buen gobierno. O de otro modo, de la otra lado de la moneda. ¿Cuántas veces hemos visto u oído decir a algunas personas, mi hijo y yo somos muy buenos amigos? Cuidado, mucho cuidado con eso. Así se pierde el respeto, se pierde esa línea de padre e hijo. Debemos tener siempre en cuenta quién es el padre y quién es el hijo. Sí, claro, tenemos que convivir con nuestros hijos. Papá, ¿vamos a jugar básquetbol? Sí, vamos. ¿Vamos a pasearnos en las bicicletas? Vamos. ¿Vamos a caminar a las montañas? Claro, vamos. Eso es buenísimo. Ese es el convivir. Pero que nunca se pierda esa línea de padre e hijo. Es más, hay conversaciones que no deben ser compartidas con los hijos. Y hay muchos padres que tienen que tener cuidado con hablarnos cómo hablamos con nuestros hijos. Yo creo que todos nosotros hemos visto o hemos escuchado de alguien, de hijo y padre, fumando marihuana juntos. Es que son buenos amigos. Luego, después están quejándose. ¿Por qué siempre me salen mal las cosas? ¿Por qué mis hijos andan mal? ¿Por qué han cambiado tanto? Si yo ya me porto bien. Y tienen hijos con toda clase de adicciones. Alcoholismo, marihuana, drogas, homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué todo esto? Porque sabemos, eso es lo que hemos sembrado. En una ocasión escuchaba un testimonio de un padre que tenía problemas con su hijo, que andaba muy mal. Y el papá de este hijo fue a ver al sacerdote y le explicó lo que estaba pasando. Y decía, es que yo ya me porto bien, yo ya sirvo en la iglesia. Bueno, pero vamos a ver tu vida pasada. ¿Cómo fue? Bueno, pues yo hice varias cosas, hice drogas y hasta jugué con la ouija. Pero de eso hace ya mucho tiempo, hace muchos años. Pues eso es lo que sembraste. Dice la Biblia, al que desobedece mi mandamiento, le alcanzará mi maldición hasta la tercera y cuarta generación. Mas al que me honra y guarda mi palabra, yo le bendeciré por miles y miles de años. Cuando algo está sucediendo en la familia, solo tenemos que echar un vistazo hacia atrás, a nuestra propia vida, y no solo a nuestra propia vida, también la de nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, bisabuelos. ¿Cómo fue todo eso? ¿Hubo brujerías, hechicerías? ¿Cómo fue su vida? Pero en todo esto no todo está perdido. Tenemos a un Dios misericordioso que nos perdona cualquier pecado que hayamos cometido, si se lo pedimos de corazón. Para eso están nuestros sacerdotes, para hacer una buena confesión, con un sincero propósito de enmienda. La oración continua. La fórmula para vivir bien se nos ha dejado escrita. Tenemos las escrituras al alcance de nuestras manos, la palabra de Dios. La vida de los santos, esos hombres y mujeres que nos dejaron un verdadero ejemplo de cómo se debe vivir en paz consigo mismo y con todos los demás, con la familia, vecinos, compañeros de trabajo y cualquier otra persona. El primer ejemplo, nuestra Madre María y el Señor San José, el mismo Cristo, todos tantos otros santos que tuvieron el valor de cambiar su vida. San Agustín, San Francisco de Asís, que nos dan pauta a seguir para decirnos que sí se puede, si estamos dispuestos. Todos estos hombres y mujeres que se olvidaron de sí mismos, que no pensaban solo en ellos, que no buscaban nada para sí mismos, que pensaban en toda la humanidad. Es que yo no puedo. Esa es la mentira más grande, dice un libro que recién conseguí. No puedo. Dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios nada es imposible. En el Evangelio de San Lucas 1:37, ahí tienes a tu prima Isabel, en su vejez ha quedado embarazada y está esperando un hijo. Para Dios nada es imposible. También en los Evangelios de Mateo y Marcos, dice Marcos 10, ellos se asombraron aún más
y comentaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para el hombre es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. En Mateo 19, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: porque no tienen fe, o tienen muy poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y hazte más para allá. El cerro obedecería. Esa es la fe. Hermanos, agradecidos como siempre por su sintonía, y síganos escuchando todos los viernes a las 6 de la mañana en Radio Cali, K-A-L-I, 900 AM. El Señor me lo siga bendiciendo hoy y siempre. Amén. Pues muchas gracias a nuestro hermano Rómulo por habernos ayudado en este primer mes del año con la cápsula bíblica. Queridos hermanos y hermanas, los invitamos para el día de mañana, primer sábado del mes. Ayuno y meditación les hace una cordial invitación. Damos principio a las 8 de la mañana con la Santa Misa. Y después, nuestro hermano Tereso López de la Misión de San Gabriel estará compartiendo el tema La misericordia del Cristo roto. No se pierdan este tema, hermanos y hermanas. Tendremos el Santo Rosario a la Virgen María, alabanzas a nuestro Creador y oración de sanación. Y al final, como siempre, compartiremos gratuitamente los alimentos. Así que, hermanos y hermanas, aquí los esperamos en la parroquia de San Antonio, mañana sábado. No se la pierdan, ayuno y meditación. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas.